Vale. Vale, pues bueno, soy Belén González, soy investigadora del Departamento de Química Analítica de aquí de la UPV. No estamos en Gasteiz, sino que mi trabajo se desarrolla fundamentalmente en la Estación Marina de Plencia y también en la Facultad de Ciencia y Tecnología de Leioa. Bueno, gracias por invitarme a hablar aquí de salir un poco quizá de las EDARs y de la epidemiología y meternos en el tema que nosotros más tratamos, que sería un poco medio ambiente, sobre todo ecosistemas tanto fluviales como costeros. Bueno, el título de esta charla era un poco del remedio a la enfermedad, porque bueno, desde la ecotoxicología o la contaminación ambiental, la química ambiental, los antibióticos no se consideran solo como un fármaco que consumimos y que nos ayuda y que evidentemente es fundamental para el ser humano, sino que intentamos también integrar este concepto, el que se ha mencionado unas pinceladas en otras charlas, que es el One Health, ¿no? También la salud de los ecosistemas y cómo algunos de estos contaminantes emergentes, incluyendo fármacos, antibióticos en concreto, pueden transformarse en el medio ambiente como bueno, fuente quizá no de enfermedad, pero sí de ciertos riesgos bueno, que afectan a estos ecosistemas. Por supuesto, no trabajo sola, en especial todos los resultados que os voy a presentar hoy pertenecen bueno, muchos de ellos pertenecen a la tesis de Irene Beltrán, así que bueno, agradecerle a ella también que no ha podido venir, pero sí su entrega y su dedicación. A ver, para pasar ahora. Así. Uf. ¿Vale aquí o tiene que estar aquí? Ahí está. Vale. Vale, sí. Gracias. Vale, pues como os decía, los resultados que vengo a mostrar, sí, muy brevemente, algunas pinceladas, son aquellos, bueno, los que hemos obtenido gracias a un proyecto de generación de conocimiento del año 2018. Estamos empezando ahora a publicarlos todos. El proyecto ya terminó el año pasado, pero bueno, sabéis que Palacio las cosas van despacio y bueno, todo este tipo de analíticas, ya no solo la analítica, la parte química, que como veo muchas expertas y expertos aquí, sabemos que se tarda, pero también toda la parte de genómica es complicada y sobre todo hay un trabajo de bioinformática bastante complejo detrás. Sobre todo os voy a hablar de las dos primeras tareas del proyecto MECOIMPACT, o impacto de contaminantes emergentes, una más relacionada con los aspectos químicos, con la ocurrencia de determinados contaminantes emergentes, y una segunda parte que serían los efectos de estos contaminantes emergentes en cuencas fluviales de Euskadi, sobre todo desde una perspectiva de las comunidades bacterianas, ¿vale? El área de estudio, para que conozcáis un poquito, serían tres de las cuencas principales en Vizcaya y Guipúzcoa. Una sería la cuenca del Cadagua, en la provincia de Vizcaya. Bueno, las tres evaluamos en concreto los impactos o los potenciales impactos de tres depuradoras diferentes. Güeñes, afectando la cuenca del Cadagua, sería una depuradora que tiene en torno a una población equivalente de 60.000 personas, y las cuencas de Deva y Urola en Guipúzcoa, con dos depuradoras en torno a los 35 o 30.000 habitantes equivalentes. Si bien es cierto que la cuenca del Urola es particularmente interesante, puesto que la depuradora de Suringuain recibe todas las aguas hospitalarias del Hospital de Zumárraga, que sí, para los que no lo conozcáis, tiene unas 130 camas, pero sí que es, digamos, receptora de casi 100.000 personas en la zona del Alto Goierri, ¿vale? O sea que a nivel sanitario en Euskadi, en Guipúzcoa, es considerada relevante a nivel ambiental. En las tres cuencas se realizan cuatro muestreos seasonal, bueno, a lo largo del año, aguas arriba, unos 500 metros aguas arriba del frente de la depuradora, justo en el punto de descarga del efluente, y unos 300-400 metros aguas abajo. Además de muestras integradas que nos proporcionaron muy amablemente los consorcios de agua, tanto de Guipúzcoa como de Vizcaya. Así pues, vais a ver en las diferentes gráficas I sería la muestra integrada o la muestra del efluente, y 0,1,2 la muestra no impactada, digamos, por el efluente de la depuradora, el punto más impactado y un punto de dilución o aguas abajo.
Las muestras, por lo tanto, de agua, en el caso de la analítica, de la química analítica para los contaminantes emergentes, eran muestras puntuales en las zonas del río, el muestreo integrado, que se trataban de, bueno, de muestras compuestas, los composites que mencionaba Robert antes, a lo largo de 24 horas, y también utilizamos bueno, estos muestradores pasivos con DGT bueno, en castellano no sé cómo sería, pero sería de transferencia en capa fina, ¿no? Transferencia en capa fina, que los exponíamos durante 7 días y que eran el mismo tiempo de exposición que luego hemos hecho para biofilms que hemos recogido. Todos los análisis de los contaminantes emergentes se realizaron con espectrometría de masas de alta resolución, utilizando un Orbitrap que tenemos en la estación, y en este caso solo os vamos a enseñar los resultados de análisis dirigidos para una lista de más de 270 contaminantes, entre los que incluíamos un montón de fármacos, unos 150 fármacos aproximadamente, pero también otros compuestos como plastificantes, personal care products, o sea, productos de higiene personal, productos industriales, biocidas, etc. De forma parcial, dentro de la tarea 1, sí que queríamos enfocar un poco el cómo se realizan estos muestreos, ¿no? ¿Es necesario muestreos en cada época? ¿Es necesario evaluar la hidrología de las cuencas? ¿Son diferentes estas cuencas? ¿Cuándo hay que muestrear? ¿En aguas altas, en aguas bajas? Los tipos de muestreos. ¿Cómo afectan a los resultados que obtenemos? Ahora mismo se trata de un trabajo en preparación, estamos justo terminando este paper, así que no voy a hacer spoiler, no os voy a contar nada de esto, pero sí que os voy a enseñar los datos de agua y de resistencias de los ríos, ¿vale? Esto sería como un poco la conclusión del proyecto, un poco cara a futuro. Bueno, pues nuestras experiencias de cómo medir y qué puede ser más interesante a largo plazo. Estos primeros resultados acerca de los contaminantes emergentes se publicaron hace unos meses. Y bueno, aquí veis una de las gráficas en la que mostramos la frecuencia de detección de los 270 análitos en las diferentes cuencas. Como veis, la gran mayoría de contaminantes encontrados se trata de fármacos. Sí que es cierto que dentro de nuestra lista de 170 la gran mayoría eran fármacos, pero bueno, hemos de, no sé si tristemente, reconocer que eran los contaminantes más detectados. Sin embargo, por supuesto, no descartamos la presencia siempre en torno a unos 20-30 compuestos, tanto biocidas como productos industriales, entre los que podemos encontrar plastificantes, los famosos PFAS, etc. Y entre los otros de consumo, pues por supuesto nicotina, por supuesto cafeína, ¿no? Los típicos. Aquí vemos ya un poco más desglosado por familias. No me voy a detener en concreto en ningún compuesto en particular ni nada, sino dar pues, como un poco las ideas que queríamos transmitir en este artículo. Si vemos, bueno, una de las cosas que intentábamos obtener era la comparativa entre aguas altas y aguas bajas. Un poco como comentaba Robert, la dinámica dentro de las EDARs es muy compleja. Es necesario siempre hacer correcciones en base a cuánta lluvia hay, a cuánta el caudal de sueltas, si hay mezcla de aguas. Y bueno, esto en entornos fluviales, sobre todo en Euskadi, donde sabemos que el régimen hídrico es bastante relevante, pues bueno, hace que sean resultados muy difíciles de interpretar. Otra cosa que hemos observado es que había que combinar estas, digamos, dinámicas naturales con los patrones de consumo. En nuestro caso no contábamos con los datos de consumo pormenorizado, es decir, no sabíamos si en aguas altas, casualidad, llovía más y la gente se ponía más enferma y entonces se tomaban más antibióticos. Bueno, se trata todo de un poco teorías echadas al aire, que no han respondido, digamos, lo podéis leer en el paper, a una evidencia significativa estadísticamente, pero sí que se pueden observar ciertas tendencias. Respecto a otros compuestos, no los fármacos, también se han podido observar, pues, por ejemplo, épocas en las que hay vacunaciones
un elevado índice de uso de fármacos veterinarios o, por ejemplo, época de fumigaciones, eso sí que lo hemos podido observar. Y digamos, los químicos más industriales o relacionados con el consumo, pues bueno, tenían patterns muy variables, la verdad. Además, nuestro interés era realizar un poco una evaluación de riesgos, ¿no? Hemos considerado el cálculo de los risk quotients, no sé si lo conocéis, es un concepto bastante utilizado en temas de ecotoxicología ambiental, en el que estos índices de riesgo se calculan en base a, digamos, concentraciones que no generan efectos en los ecosistemas y las concentraciones medidas, serían Measured Environmental Concentrations. Las concentraciones de no efecto las subtuvimos para todos los contaminantes de la base Norman, que para los que no la conozcáis, se trata de la Red Europea de Laboratorios y Centros de Investigación relacionados con el análisis de compuestos emergentes, de los cuales varias personas que estamos aquí somos miembros. Utilizamos siempre el concepto del worst case escenario, ¿no? Intentar ser lo más restrictivos posibles. Por lo tanto, en todos los cálculos se han utilizado las concentraciones más altas medidas a lo largo de todos los muestreos y digamos, las concentraciones mínimas a las que ya se encuentran efectos, bien sea en algas, en invertebrados o en peces, siempre de agua dulce. O si no se encontraba para ellos, aquellas modelizadas usando el QSAR. Además, en este caso, y un poco como novedad, porque no es algo tan utilizado, intentamos hacer un cálculo de riesgos teniendo en cuenta resistencia a antibióticos. Para ello, utilizamos concentraciones sin efectos basadas en los MICs, que en castellano sería las concentraciones de inhibición de crecimiento bacteriano. Es un poco a la concentración a la que una colonia no es capaz de desarrollarse, ¿no? Basadas en la database de EUCAST. Y siempre teniendo en cuenta el worst case escenario, ¿no? Concentraciones más restrictivas y nuestra concentración detectada en campo más alta. Aquí veríamos un poco los resultados con estos coloring trees. Verde significa un riesgo menor de 0,1, el amarillo sería entre 0,1 y 1 y a partir de 1, es decir, un riesgo elevado, nuestra concentración en campo supera aquella concentración mínima establecida, bien para el desarrollo de resistencia genética o bien para el desarrollo de algún efecto en la comunidad fluvial, estarían en rojo. Si vemos en todas las cuencas, ¿sabes? Bueno, en casi todas las cuencas y para casi todos los grupos de familias, la parte de la cabecera del río apenas tenía efectos, ¿no? Las concentraciones que habíamos medido no suponían un riesgo potencial para las comunidades que lo habitaban. Sin embargo, sí que aparecen algunos rojos por aquí, ¿verdad? Vemos bastantes rojos, sobre todo en la zona del Urola, lo relativo a la presencia de fármacos y también algunos relativos no solo en el Urola, sino en las tres cuencas e incluso en zonas de cabecera para contaminantes, bueno, pues muchos de ellos plastificantes, eftalatos o los famosos PFOS, ¿no? El PFOA y el PFOS, por ejemplo, sí que demostraba un alto riesgo en prácticamente todas las zonas medidas. Además, si vemos aquí sacados de estas tablas los antibióticos que pudimos cuantificar, vemos que sobre todo las betalactamas, como comentaba coincidiendo con Robert, la amoxicilina, citromicin, claromicin, los macrólidos, poniendo un riesgo ya bueno, bastante relevante en todas las cuencas. Sí que es cierto que estos riesgos se daban fundamentalmente aquí recordamos las muestras integradas, ¿no? En las muestras de efluente, siendo este efecto absorbido bastante bien o diluido bastante bien a lo largo de la cuenca. A pesar de ello, me gustaría recalcar también que en muchos casos sí que las concentraciones excedían, sobre todo teniendo en cuenta el segundo bloquecito, que es el relativo al riesgo de generación de resistencias a antibióticos, era bastante relevante pues, para algunas quinolonas como ciprodanofloxacin. Uy, bueno, no lo he marcado. Y también a destacar, por ejemplo,
que en algunos casos, como por ejemplo la citromicina, sí que había un riesgo ecotoxicológico a nivel de especies, pero no relacionado con la resistencia a antibióticos, que eso es algo también muy curioso que convendría explorar cómo se calculan o qué bioensayos se aplican para saber cuáles son los efectos de estos fármacos en concreto en comunidades, en comunidades naturales versus cómo se calculan para ver la generación de resistencias a antibióticos, ¿no? Estamos hablando de dos cosas diferentes que rara vez se cruzan en la literatura, por lo que nos hemos encontrado a la hora de escribir estos resultados, ¿no? La carencia de citas. En este paper, que bueno, se publicó antes que el de la química, lo que hicimos fue, gracias a la misma técnica que comentaba Robert, PCRs cuantitativas, buscar la ocurrencia de estos 9 genes relacionados con la presencia de antibióticos, además de 4 relacionados con la presencia de metales, que bueno, es un trabajo que tampoco voy a comentar aquí, y algunos mobile genetic elements, que serían como partes del ADN partes del ADN muy móviles que indican la facilidad de las comunidades bacterianas para transferir algunos genes. Esto nos da un poco pie, o se usan como proxies, son indicativas de la capacidad de transferencia de material genético en el medio ambiente, lo que está evidentemente relacionado con la transferencia de resistencia a genes en el medio natural, ¿no? O sea, potenciales bacterias que son potencialmente del ámbito sanitario, como una vez que son liberadas al medio ambiente pueden distribuir esta carga genética o esta resistencia al medio ambiente. Si vemos aquí precisamente la ocurrencia de estos mobile genetic elements, vemos que en todas las cuencas y en todas las cuencas y sin importar si era periodo de aguas altas o periodo de aguas bajas, había un crecimiento significativo de todos estos elementos genéticos móviles en comparación a las zonas previas a la depuradora con aquellas después de la depuradora. O sea que sí que hay un impacto evidente en este aspecto. Si vemos ya en detalle los 9 genes evaluados, también vemos que hay una diferencia significativa en cuanto a más presencia de genes. O sea, fuimos capaces de detectar más genes en un periodo de bajas aguas. Todo esto, habiéndolo ya corregido con el 16S, como comentaba Robert, o sea que no depende solo de la cantidad o de la población bacteriana que encontramos, sino que particularmente están enriquecidas, ¿no? con estos genes. Y en concreto, muy significativa para estos dos de aquí, relacionados con las tetraciclinas y con las sulfonamidas. Y siempre siendo también significativamente más abundantes después de la depuradora, es decir, en los muestreos, en los puntos del muestreo 1 y 2. Además, la zona del Urola, os vuelvo a recordar, afectada por las aguas del Hospital de Zumárraga, fueron hasta un orden de magnitud superiores al resto de las cuencas, con lo cual el origen de las aguas residuales pues también tiene mucho que ver. Todo esto que veis aquí, que os he contado así en 10 minutos, un poco deprisa y corriendo, sin profundizar nada, sin ir a un debate pormenorizado de cada uno de los antibióticos o cada uno de los efectos o cada uno de los genes evaluados, bueno, es un poco la base para un trabajo futuro, ¿no? Para este paper que os comentábamos, de un poco buscar una aproximación realmente One Health en la que tengamos en cuenta el origen, los tratamientos, la depuración y el medio ambiente para poder intentar gestionar todos estas soluciones iniciales y estos problemas finales, ¿no? de la enfermedad, de la solución a la enfermedad. En un principio en Euskadi, pero bueno, abiertos a cualquier tipo de colaboración o de ampliación del proyecto. Por lo tanto, quería acabar aquí con un poco nuestro trabajo futuro, que la idea es
centrarnos en la cuenca del Urola para seguir realizando monitoreos ya no solo en época de aguas altas y de aguas bajas, sino con una mayor periodicidad. Además, vamos a resultados que no he enseñado aquí, pero estamos trabajando también con biofilms, que se trata de un elemento natural, es un reservorio natural de todos estos genes, de gran cantidad de poblaciones bacterianas con las que queremos seguir trabajando. Además de intentar complementarlas con la evaluación de efectos en mezclas con otros bioensayos y ver un poco cómo se hace este matching, ¿no? Entre no solo resistencia, o sea, no solo tener en cuenta que los antibióticos o que los fármacos generan estas resistencias en las poblaciones naturales, sino también otros efectos en otros, en otros seres, como pues, peces, algas, etc. Además de combinarlos con técnicas de secuenciación, bueno, shotgun, unas cosas un poco más sofisticadas, ¿no? Porque no solo estos 9 genes son relevantes, al final también conocer un poco la biodiversidad bacteriana y toda la diversidad de genes que pueden transmitir o alojar, pues nos va a intentar ilustrar en toda esta dinámica ambiental que es tan compleja. Así que he ido un poco rápido porque también entiendo que andamos justos de tiempo, pero bueno, luego para la mesa redonda espero que tengamos más tiempo. Agradecer, como también ha hecho Robert, no solo a todos los compañeros y compañeras del proyecto, de la Facultad de Ingeniería, del PIE, de Bioquímica, etcétera, a toda la gente de Euskampus, sino sobre todo al Consorcio de Aguas, tanto de Guipúzcoa como de Vizcaya, con los que queremos seguir trabajando en colaboración para, bueno, no echarles a bronca por todo aquello que se les escapa de las depuradoras, sino llegar a un trabajo en conjunto en el que podamos proteger nuestro medio ambiente. Así que es que ricasco.